Padre, gracias también por este momento en el que vamos a abrir tu palabra. Ayúdame a mí a ser claro, también a saber expresarla bien, y ayuda a mis hermanos a poder poner atención y a, a ponerla en práctica. Ayúdanos a todos, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Cuando vemos estos últimos meses que hemos estudiado el Sermón del Monte, o por ejemplo los martes de damas o los martes de varones, vemos que podemos pensar que la vida cristiana es una vida difícil de lograr, una vida difícil de lograr, ¿no? Estábamos viendo el martes pasado en varones acerca de la hospitalidad cristiana, o sea, no la hospitalidad que el mundo nos enseña, ¿no? Como ser amables y esas cosas, ¿no? Sino la hospitalidad cristiana, que tiene que ver con dar tiempo, recursos y la verdad incomodarte, ¿no? Abrir hasta tu casa, ¿no? Y una de las primeras reacciones fue de que es complicado o que es bien difícil, ¿no? Y ese es un tema, la hospitalidad es un tema, pero todos los temas que hemos visto, las reacciones más comunes son: es bien difícil, o es que dejar este pecado es bien difícil, o ya sé lo que Dios manda, es complicado, ¿no? Yo creo que esta generalmente va a ser la reacción normal de un cristiano ante las cosas que Dios pide, ¿no? ¿Te sientes identificado? Es difícil, ¿no? Es complicado. ¿Sí te sientes identificado? Levanta la mano quien se siente identificado con esto. Y los demás son así como que, no, bien fácil la vida cristiana. Mira, estamos estudiando el Sermón del Monte. Cada enseñanza de lo que hemos visto hasta hoy podríamos catalogarla como radical, ¿sí o no? Como radical, así es, ¿no? Y solamente para ponernos en la cabeza, vamos a enumerar todas las cosas que hemos aprendido. El cristiano debe ser humilde, o sea, que reconoce que él no tiene nada que ofrecerle a Dios, nada. Tampoco le gusta su pecado, se lamenta por el pecado que está dentro de él y por el pecado que está fuera de él, ¿no? Es manso, o sea, su carácter es dócil, apacible. También anhela y desea que su vida sea conformada a lo que Dios quiere, o a lo que Dios dice que debe ser, ¿no? También el cristiano es misericordioso con los demás, no es peleonero, sino que busca estar en paz con todos, y sobre todo que la gente esté en paz con Dios, que significa evangelismo, ¿no? Y esto lo lleva a que el cristiano sea rechazado, ¿no? Y aún así debe estar gozoso, porque dice: bienaventurados por ese rechazo. Es rechazado porque es un carácter que choca contra el mundo, ¿no? Pero hasta aquí, ¿quién se siente identificado con estas cosas? ¿O quién se siente identificado que es bien difícil ser así, es bien difícil ser así, ¿no? Pero no solo se queda ahí, sino que aunque choquemos con el mundo, de hecho dice, pues es natural, ustedes son la sal y la luz del mundo, ¿no? O sea, ustedes son la influencia anticorrupción del mundo, y ustedes son la luz, o sea, deben ustedes ser ejemplo, que deben seguirlos a ustedes, ¿no? Y no solo eso, sino que también el cristiano se debe someter a la ley de Dios, no superficialmente, sino de corazón, desde el interior. Y tampoco se le conoce al cristiano como un hipócrita en su religión. No se le debe conocer así, sino que cuando él da limosna, no lo hace para que la gente lo vea. Y cuando él ora, no ora para que la gente lo vea. Y cuando él ayuna, no ayuna para que la gente lo vea. Y cuando ora, él entiende que en primer lugar está Dios y después nosotros. Cuando el Señor se haya servido de nuestro servicio, de nuestra adoración y de nuestra oración, hasta después
como esclavos, como sus siervos, nosotros podemos pedir, ¿no? Cuando oramos el Padre Nuestro entendemos nuestra posición. Lo necesitamos para todo. Lo necesitamos para que nos provea nuestro pan diario. Lo necesitamos para que nos perdone toda la bola de pecados que seguimos cometiendo contra Él. Y lo necesitamos, como lo vimos la semana pasada, para que nos proteja y nos libre de nuestros enemigos que son poderosos más que nosotros. Y entonces cuando una persona se está acercando al cristianismo, o cuando es nueva en el cristianismo y se topa con todo esto que debe ser, ¿cuál es la reacción normal del cristiano? O de quien se está acercando al cristianismo. ¿Cuál es la reacción normal, natural? Wow, eso es demasiado, es mucho, es imposible. Es imposible. Qué difícil, qué complicado. Pero tenemos que reconocer que no solo los hermanos nuevos ni los que se están acercando al cristianismo dicen eso. Hermanos que llevan 10 años de cristiano, 15 años o 20 años de cristiano, siguen pensando así. Y aunque no lo justifico, creo que es normal que cualquier persona piense así. Por un lado, se nos exige tanto, se nos demanda tanto, y por el otro lado, como lo hemos visto, somos tan débiles e incapaces que podríamos decir que la vida cristiana es una vida imposible. ¿Sí o no? Es una vida imposible. Aún así se nos sigue demandando. Y la pregunta es, ¿cómo es posible la vida cristiana entonces? ¿Cómo es posible la vida cristiana entonces? Esta pregunta es la que vamos a responder hoy. Vamos a tomar, la verdad es que vamos a tomar este mensaje como un respiro, porque no sé si ustedes se sienten igual que yo, pero después de una tras otra confrontación hacia mi corazón, es como que, a ver, necesito hacer un respiro, porque necesitamos entender de dónde puede provenir ese poder para lograrlo, porque sí se nos demanda. No se nos demanda menos porque no podamos, se nos demanda más aunque no podamos. Entonces, vamos a tomar este mensaje como un respiro, porque no quiero que te desanimes, hermano. A veces este tipo de predicaciones son desanimadoras porque dices, ay no, me falta mucho, estoy bien lejos, ¿no? Entonces, no quiero que te desanimes pensando que la vida cristiana es difícil o complicada, porque de hecho, hermano, no lo es. No es difícil ni complicada, porque este es el amor de Dios, dice Juan, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos, no son difíciles, no son pesados. Primera de Juan 5:3, ahí dice eso. La vida que Dios desea, dice, no es difícil, no es gravosa, no es dura, como a veces el cristianismo lo hace ver, ¿no? Y de hecho, al contrario, en vez de ser dura y difícil como algunos piensan, de hecho, trae descanso ese tipo de vida. Dice Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo, ¿sí se acuerdan qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? Había dos bueyes arando. Ajá, y entonces tenían una como pieza de madera donde metían las dos cabezas, y entonces entre los dos jalaban el arado, ¿no? Entonces eso es un yugo. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice pónganse mi yugo? Yo estoy de un lado y ustedes están del otro, pónganselo. ¿Y saben qué dice? Porque mi yugo es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque
¿Quién lleva el mayor peso? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Eso está en Mateo 11, 28 al 30. Entonces, la vida cristiana trae descanso, no carga, no carga. La vida cristiana no es una carga. Qué padre pensar así, ¿no? O qué padre saberlo. A lo mejor ni lo sabía. Pero la vida cristiana no es una carga. Y si hay alguna carga, pues de hecho es ligera, ¿no? Como dice aquí. ¿No te traen estos versículos? Sí, Señor, sí. Un respiro, un descanso, un suspiro de alivio. Sí, Señor, sí, cierto. Pero ¿cómo es posible? Porque las exigencias son muchas. No podemos evitar eso. Las exigencias y las demandas de la vida cristiana son muchas. Y aparte son muy altas. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Acerca del poder del cristiano, del cristiano y de cómo es posible la vida cristiana imposible. Vamos a ver acerca del poder del cristiano, o sea, de cómo es posible la vida cristiana imposible. La semana pasada dije que el cristiano nunca crece en poder o en fuerza. No lo hace, siempre permanece, siempre es débil. Pero lo que sí podemos hacer es crecer en dependencia del Dios Todopoderoso. O sea, el poder del cristiano o la fuerza de donde saca las fuerzas o el poder donde saca las fuerzas para poder lograr la vida cristiana no es suyo, sino que es el poder de Dios del que se tiene que sostener, del que tiene que echar mano y con el que tiene que esforzarse. Ahora sí vamos a Efesios 6:10. Ese fue el pasaje que leímos hace rato. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, perdón, ¿ya estamos ahí? Efesios 6:10. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, ¿en dónde nos tenemos que fortalecer? Fortalézcanse en el Señor. ¿Y en dónde? En el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres ser fuerte? Tú no eres fuerte. Tú no lo eres. Ve a agarrar fuerza donde la hay. ¿Dónde es? En el Señor. Y quiero que me copien ahora, es un versículo también que nos va a ayudar mucho a entender esto. Primera de Pedro 4, 11. Primera de Pedro 4, 11. Por favor. Primera de Pedro 4, 11. ¿Qué dice? ¿Alguien lo quiere leer con micrófono, por favor? Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué dice? El que habla conforme a las palabras de Dios, pero el que sirve, que lo haga ¿con qué? Con la fortaleza que Dios da, ¿no? Bien. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar nuestra fuerza para hacer lo que debemos hacer? Ese es mi punto. Si la vida cristiana se va a lograr, solo se va a lograr no con mi fuerza, porque ni tengo, ¿no? Voy a preguntar algo. ¿Alguien ha intentado obedecer a Dios y de repente no puede? Y dices, ¿por qué no puedo? Bueno, posiblemente es que tú crees que puedes, pero sin depender de Dios no puedes, porque es su fuerza la que debemos usar, ¿no?
Vamos a explicar eso más a detalle. Entonces, lo que quiero decir es que el cristiano es un ser demasiado débil, incapaz, insuficiente y, hermano, tenemos que reconocerlo, a veces muy torpe. A veces somos muy torpes, a veces ni entendemos. Y eso es un tipo de debilidad también. Entonces, por un lado, tenemos a este cristiano bien débil, insuficiente, y por otro lado tenemos que la vida cristiana es demasiado alta, como inalcanzable. Y para complicarlo aún más, tenemos enemigos que no sé cómo se citaron la semana pasada cuando vimos los enemigos. Como que me siento chiquito. Yo me siento chiquito. Tenemos el enemigo de la carne, el pecado que habita en nosotros, el enemigo del mundo. Es un enemigo grande, definitivamente. Y Satanás, otro enemigo demasiado grande, ¿no? Aparte de todo, tenemos estos tres enemigos. Entonces, la pregunta es: ¿qué cosas poderosas Dios nos ha dado como recurso para suplir nuestra insuficiencia y nuestra debilidad? De nuevo, ¿qué cosas poderosas Dios nos ha dado para suplir nuestra insuficiencia y nuestra debilidad? Y quiero hablarte de 7 cosas. 7 cosas con poder. Primero, el poder del Evangelio. Vamos a Romanos 1, por favor. Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Primeramente, entonces, ¿qué es lo que en primer lugar, y sin esto la vida cristiana no es posible? ¿Qué es lo que en primer lugar hace la vida cristiana posible? El Evangelio. El Evangelio. ¿Cuál es el poder del Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio en una persona, según este pasaje? Da salvación y da vida. Dice, porque por la fe vivirá, ¿no? Da salvación y da vida. Esta es una vida literal, pero es una vida espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente. Ellos sí murieron, pero no murieron naturalmente, murieron espiritualmente. Y entonces todos los nacidos de ellos heredamos esa naturaleza espiritual muerta. O sea, todo mundo cuando nace vivo, pero nace muerto. ¿Sí me explico? Nace vivo naturalmente, biológicamente, pero nacemos muertos espiritualmente. Y esto tiene algunas implicaciones. Esta vida en la que estamos muertos espiritualmente, de ninguna manera podemos responder positivamente a Dios, ¿no? No hay manera de responder positivamente a Dios. Un ejemplo clásico, ¿no? Vamos a un funeral y en el féretro hay una persona muerta, ¿no? Y puedes hablarle, puedes pellizcarlo, puedes ofrecerle la comida que más le gustaba, ¿y qué va a hacer? Absolutamente nada. No puede responder positivamente a nada porque está muerto. Y si está muerto espiritual y Dios es un ser espiritual, ¿puede responder a Dios de alguna manera? No, de ninguna manera. No escucha, no siente, no pasa nada. Simplemente no pasa nada. Por eso, cuando queremos compartirle al no creyente cómo se debe vivir la vida cristiana, es como, ¿por qué? Si no puede, ¿no? No puede. Primero necesita vivir espiritualmente.
Entonces, como no puede responder positivamente Dios en nada, entonces todo lo que sale del hombre no creyente o el hombre natural, vamos a ponerle así, ¿qué es? Pura desobediencia, porque no puede responder positivamente a Dios. Lo que ocasiona que seamos enemigos de Dios. Y muchos podrían decir, no, yo no tengo nada contra Dios. El punto es que Dios sí tiene todo contra el que no puede responder positivamente a Él, el que no lo obedece. Dios es el enemigo de ellos y de nosotros cuando estábamos así. ¿Y qué ocasiona ese tipo de vida? Al final de cuentas y eternamente. Una condenación eterna, final, eterna, en donde jamás va a terminar el juicio, la condenación, ¿sí? El dolor. El hombre, entonces, muerto en delitos y pecados, no puede responder a Dios, no puede. Todo lo que hace, lo hace en contra de Él, aún sin estar consciente. Y entonces, llega el Evangelio a esta persona. ¿Qué va a hacer? El Evangelio, si hace lo que debe ser el Evangelio, va a dar vida y va a salvar. Y entonces, ese es el comienzo de una nueva vida. Y para decirlo en los términos de este mensaje, ese es el comienzo de una vida imposible. Ustedes lo han visto. Y quizás, y muy probablemente ustedes lo han vivido. Antes de ser cristianos eran de tal manera y tenían algunos vicios y algunos pecados y no podían. Y después de estar en Cristo, de repente, como si nada, algunos sí nos cuesta, pero sí podemos, ¿no? Esa es la diferencia entre muerte y vida. Ahora, ¿a qué nos referimos con Evangelio? Pues si de creer en el Evangelio depende una nueva vida imposible, si creer en el Evangelio depende que comience una nueva vida imposible, como la que se demanda, ¿no necesitaría saber qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Una buena noticia de salvación. Una buena noticia de salvación. Excelente. Esa es una definición corta. Es un mensaje. Ese mensaje que contiene, siendo un mensaje contiene algo. ¿Qué mensaje contiene? La salvación. Lo que nos explicaste en el bautizo, Sí. era Dios, pecado, Jesús y hombre. Sí. Dios, pecado, hombre, Jesús. Sí, exactamente. Vamos a explicar esas 4 palabras que son 4 palabras que nos van a ayudar a colgar nuestros pensamientos para que no se nos desbalaguen. Porque a veces podemos preguntar, ¿qué es el Evangelio? Y mucha gente puede decir, la Biblia. No, la Biblia no es el Evangelio. El Evangelio está dentro de la Biblia, ¿no? O podemos decir, no, la vida cristiana es el Evangelio. No tanto así. El que Cristo haya muerto y resucitado está dentro del Evangelio, pero no es el Evangelio completo. ¿Sí? Vamos a entonces a ver 4 palabras, por si quieren anotar, 4 palabras que nos van a ayudar a entender el Evangelio. Dios, hombre, Cristo y respuesta. Dios, hombre, Cristo y respuesta. Primero, Dios, el creador justo. Hermanos, dice la Biblia, no nos creamos nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Pero también podemos decir, no venimos de un chango. No venimos de un chango. ¿Qué quiere decir eso? No venimos de un accidente cósmico que sucedió por la nada. Dios, un ser moral, por cierto, Dios nos creó. ¿Qué implica eso? Que Dios, un ser moral, ¿a qué me refiero con moral? Que Él es bueno y que detesta el mal. ¿Sí? Un Dios así nos creó. ¿Qué implica eso?
que le debemos cuentas. Eso es lo que implica. Un Dios justo nos creó. ¿Qué implica eso? Que le debemos cuentas. Eso es lo primero. Esa es la primera parte del Evangelio, ¿no? La segunda parte es acerca del hombre. Del hombre. ¿Qué es lo que más lo distingue al hombre? Espiritualmente, el pecado. El hombre pecador. Es la segunda palabra. Ahora imagínate cuánto le debe el hombre a Dios. Pues de ninguna manera el hombre ha sido lo que debe ser. ¿Verdad que no? ¿Cuánto le debe Dios al hombre? Demasiado, demasiado, demasiado. El pecado permea el todo del hombre. Su intelecto, sus emociones y su voluntad. Todo está manchado de pecado. Irremediablemente. Irremediablemente. Así que lo único a lo que puede aspirar este hombre, por su propia capacidad, de hecho es a la condenación eterna. No puede hacer nada. ¿Sí me explico? Esta persona no puede hacer nada porque él no puede por sus propios medios. Ahora, todo esto hasta hoy no es una buena noticia, ¿verdad? Bueno, el Evangelio, la buena noticia, no empieza con la buena noticia. Empieza con una mala noticia. Que Dios nos creó y que nosotros no damos el ancho para lo que Él demanda. Dios nos creó perfectos. No quiero dejar pasar eso. Dios nos creó perfectos, pero el hombre decidió pecar. Decidió pecar. Tercero, Jesucristo el Salvador. El Dios eterno, al ver que el hombre no podía, se encarnó para vivir una vida perfecta. Hermanos, una vida perfecta. O sea, una vida que todo el tiempo, sin que falte ni una sola vez, ni una sola ocasión en pensamiento, palabra o omisión, vivió una vida perfecta. O sea, lo que se esperaba del hombre al inicio. Y entonces, en la cruz sucedió algo, tanto maravilloso como poderoso. Un intercambio. Un intercambio. El justo por los pecadores. Al momento en el que Él cargó toda nuestra cuenta de pecados a Él, en ese preciso momento, Él carga a nosotros en nuestra cuenta toda su vida perfecta. Lo que dio paso al perdón de pecados y a la salvación. Pero el Evangelio, esa es la buena noticia, ¿no? Pero el Evangelio exige una respuesta. Es un mensaje con ¿aceptas o no aceptas? O sea, te estoy diciendo lo que está pasando. ¿Lo aceptas o lo rechazas? El mensaje exige una respuesta y vamos a la cuarta palabra. Respuesta. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Vas a aceptarlo o vas a rechazarlo? Aceptar el mensaje significa que te arrepientes de tus pecados y que tienes fe. ¿Pero qué significa arrepentirse de tus pecados? Eso sería imposible. Sí. Obedecer, ¿sí? Tiene que ver con una percepción. El arrepentimiento tiene que ver con de qué lado estás. ¿Del lado de tu pecado, que está contra Dios, o del lado de Dios, que está contra el pecado? El arrepentimiento tiene que ver con, yo me pongo del lado de Dios y voy a luchar contra mi pecado. Ya. Eso es arrepentimiento. Piénsalo bien, si no estás arrepentido, ¿qué haces? Sigues del lado de tu pecado y de hecho lo intentas proteger, ¿sí o no? El arrepentimiento tiene que ver con de qué lado estás. Y la fe, ¿qué significa tener fe? Significa dependencia. Dependencia a Dios. De que al llegar un momento, Él va a dar un veredicto justo. Y te va a decir, sí, eres justo. No por ti,
sino porque Cristo cargó a tu cuenta toda la justicia que se requería y te quitó toda la injusticia que no se requería. Esto es el Evangelio y esto es lo que tiene poder para crear una nueva vida imposible. Pregunta: ¿conoces el Evangelio? Pero una cosa es conocer el Evangelio y otra cosa es aceptar el Evangelio. Entonces la pregunta para ti hoy es: ¿ya aceptaste el Evangelio? ¿Admites que no puedes tú? ¿Admites que le debes a Dios cuentas? ¿Admites que cuando llegue el momento de tu muerte o de que Él venga, admites que Él te va a pedir cuentas? Y que no va a ser, que va a ser justo en ese momento. Si lo hiciste, bien; si no lo hiciste, no. ¿Admites eso? ¿Y admites que necesitas a Jesucristo? Entonces lo que faltaría es ¿ya te arrepentiste? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya tomaste partido? ¿Y estás dependiendo de Dios para un veredicto favorable? Solo por Cristo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios que todos pasaremos por el tribunal de Cristo Jesús para dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, sí. Y entonces, bueno, ese es otro asunto, porque ese es para los creyentes, ¿no? Y el juicio ya no va a ser para a ver si me voy a un lado u otro, sino para aún siendo cristianos se nos va a juzgar, pero es otro cuento, por así decirlo. Bueno, entonces esa es la primera cosa poderosa que Dios nos da como recurso para poder vivir la vida que Él demanda. El segundo recurso es el poder de la regeneración. Ahora está esta palabra, ¿no? Regeneración. La regeneración no es más que otro nombre para lo que conocemos como nuevo nacimiento. Este es más conocido, ¿no? ¿Ya naciste de nuevo? Esa es la pregunta. Muchas hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Ya eres un cristiano nacido nuevo? ¿Qué es esa cuestión de nacer de nuevo? Acompáñenme por favor a Juan 3, 5 y 6. Juan 3, 5 y 6. Juan 3, 5 y 6. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a pararnos ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay dos categorías de nacimiento: la del agua y del Espíritu. ¿Sí? Se me perdió, perdón. No, perdóname. Dice: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y de lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vuelvo con las dos categorías de nacimiento: la de la carne, ¿sí? Y la del Espíritu. Se menciona el agua, pero es parte del segundo tipo. Ok, ahorita lo voy a explicar. Y es exactamente lo que le estaba comentando acerca de cuando nacemos muertos. Sí nacemos vivos, pero muertos, ¿no? Vivos en la carne, muertos espiritualmente. Por eso dice: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, eso está bien. Os digo, ya estás así, estás vivo, ¿no? Pero si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es este nuevo nacimiento? Bueno, es este nacimiento del que le estaba hablando, en donde Dios a través del Evangelio nos hace vivir. El Evangelio también es un símbolo de agua, ¿no? Donde te limpia, te purifica. Y entonces Dios nos da su espíritu para que nos dé vida a nuestro espíritu, ¿no? Y podamos ahora sí responder. Si no llega el nacimiento espiritual, no habrá salvación. Y de hecho, no va a suceder nada en la vida del que dice ser creyente. No van a suceder cambios, no va a poder lograr nada. A lo mejor superficialmente, sí. ¿Sí?
¿Se han topado con eso? A lo mejor nosotros mismos hemos pasado por eso, ¿no? Donde se nos exige, por ejemplo, no hablar malas palabras y, por ejemplo, aquí en la iglesia no hablamos ninguna grosería, ¿verdad? Pero en nuestro trabajo, en nuestra casa, somos bien mal hablados y entonces es como que, a ver, ¿por qué aquí no? Y ¿por qué ahí sí? ¿No? Entonces esos son cambios superficiales, ¿no? Y podemos llegar a eso, pero cuando se trata de una regeneración, un nuevo nacimiento, eso surge desde el corazón. Ahora, este nuevo nacimiento no es solo para salvación. La regeneración o el nuevo nacimiento es un cambio de raíz. Un cambio de raíz. El problema del hombre está en su corazón, no en sus acciones. ¿Sí da a entender esto? El problema del hombre no está en sus acciones, está en su corazón, que es su raíz. Mira, acompáñenme a Mateo 15, por favor. Mateo 15, 18. Mateo 15, 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Eso es lo que proviene del corazón. O sea, el corazón es el problema, no las acciones. Todo lo que del hombre sale o se expresa proviene de esta raíz que es el corazón. Es como la figura del árbol. Depende de la raíz del árbol, es el fruto que sale, ¿sí o no? Puedes esperar que salga un limón de un manzano. No puedes. O sea, sería absurdo, bastante. Puedes esperar que salgan uvas de la mala hierba. Es absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón de la planta es lo que va a dictaminar qué tipo de fruto es, ¿no? Entonces, si el fruto que sale en una persona es malo, ¿cómo podríamos cambiarlo? ¿Cambiando las acciones? Lo único que podemos hacer, que de hecho es imposible, cambiar la raíz, cambiar el corazón. Eso exactamente es lo que Dios hace en la regeneración o en el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que hace? Cambia el corazón. Cambia el corazón. Acompáñame a Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer el versículo 26 nada más. Además, dice Dios, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este nuevo corazón de carne significa que este corazón es sensible. Pregunta, ¿sensible a qué? A Él, sí, a su palabra, al evangelio, a sus mandamientos. Y entonces antes no te dolía robar, ¿no? Y ahora, antes no te dolía mentir. Y ahora no puedo, o sea, sí puedo, pero me duele. Antes no te molestaba hablar mal de alguien. Y ahora es como, no, es que ya no quiero. Antes no te dolía burlarte de las personas. Y ahora, hay algo aquí que, no, es que está mal, ¿no? Esa es la sensibilidad que Dios produce.
Y ahora sí, entonces con este nuevo corazón podemos escucharlo, sentir sus mandamientos, lamentarnos cuando fallamos. El corazón antiguo no tiene ninguna capacidad para obedecer a Dios, ni una sola. Pero el corazón nuevo tiene poder. Es la segunda cosa poderosa que Dios nos otorgó. Un corazón que sí puede. ¿Has pensado, hermano, que la vida en santidad es imposible? No lo pienses, hermano. Es una mentira. Es una mentira del diablo y de tu carne. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios dice? Vamos a leer el 27. ¿Qué dice el 27, por favor? ¿Alguien que lo gusta leer? El 27. Con micrófono, por favor. Adelante. Dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ok, es un corazón entonces que sí puede ahora. Sí puede, es una mentira no poder. ¿Sí? Es una mentira. Y tienes que desarraigarla de tu corazón. Pregunta. ¿Crees? Y fíjate bien lo que estoy preguntando. ¿Crees que con tu corazón nuevo, si ya naciste de nuevo, crees que con tu corazón nuevo puedas vivir la vida cristiana? ¿Sea posible? ¿La vida imposible? Es posible. Es posible. Segunda pregunta en esta. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya lo hiciste? ¿Cómo puedes saber que ya naciste de nuevo? ¿Tienes nuevas capacidades para luchar contra el pecado? ¿Tienes como ese nuevo deseo por Dios y su palabra y por la obediencia? Tercer cosa poderosa. El poder de la palabra. Podríamos citar cientos de pasajes, pero vamos a citar nomás dos. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos aquí un término muy interesante. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa esta palabra de eficaz? Es efectiva. Tiene un propósito, lo va a cumplir. O sea, que tiene la capacidad de lograr el efecto deseado o esperado. Ese es el sentido cuando dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito por el cual envié. Eso está en Isaías 55:11. ¿Cuál es el propósito de la palabra en la vida del creyente? Quiero que me acompañes a Salmo 19, por favor. 4 propósitos. Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19. Vamos a leer versículos 7 y 8. La ley del Señor es perfecta. ¿Y qué hace esta ley perfecta? Restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro. ¿Y qué hace? Hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. ¿Y qué hace? Alumbra los ojos. Fíjense bien, 4 cosas. Restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra en el corazón y alumbra los ojos. O sea, te da una nueva visión alegre,
restauradora, transformadora, de ser alguien torpe, te hace alguien sabio, ¿no? Entonces, la palabra de Dios tiene el poder para transformar y es eficaz. La pregunta aquí sería, ¿estás usando este poder? ¿Lo estás usando? Ahí está disponible, ¿eh? Ahí está disponible. La pregunta es, ¿lo estás usando? Porque si no lees ni meditas en la palabra, hermano, no esperes vivir la vida imposible. No se puede. No se puede. Sí, ya tienes un nuevo corazón, pero ¿de dónde va a agarrar el corazón la enseñanza para lograrlo y para transformar? Si no lees ni meditas, es más meditar que leer. Leer y empiezas a meditar. Lees 10 minutos, 15 minutos, no importa, pero ¿qué dice Salmo 1? Medita día y noche, te la pasas. Hermano, a lo mejor no estás usando ese poder. Sugerencia, lee el Salmo 119. Es una oda a la palabra. Cada versículo tiene que ver con la palabra de Dios. Cuarta cosa poderosa, que es un recurso para nosotros, el poder del Espíritu Santo. Vamos a Juan 14, 16, por favor. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Entonces yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿A qué se refiere con consolador? Otro consolador. Al Espíritu Santo. Ahora, cuando pensamos en alguien que consuela, pensamos en alguien que está a nuestro lado cuando lloramos, diciéndonos, ay, no te preocupes, todo estará bien, ¿no? Es el consuelo, ¿no? Pero Juan se refiere a más que eso. La palabra que usa Juan es, y creo que lo saben o lo han escuchado, es paracletos. ¿Quién ha escuchado ese paracletos? Sí, muchos de nosotros. Bueno, la idea de la palabra en griego paracletos es llamar a alguien a estar al lado, ¿sí? Esa es la idea. O sea que el Espíritu Santo está a nuestro lado, o es llamado para que esté a nuestro lado, pero para algo en específico. Las traducciones en inglés, la mayoría de las traducciones en inglés no traducen la palabra como consolador, sino confortador, que para nuestro contexto en español parecería lo mismo. Confortador, consolador, ¿ok? Pero la raíz de la palabra confortador es con forte, o sea, con fuerza. Fuerza. Y la idea es esta. A alguien le sucedió que tenía hermanos mayores y que en su escuela lo buleaban a un niño chiquito, entonces le dice al hermano mayor, ¿sabes qué? Me está maltratando. ¿Qué hace el hermano mayor? ¿No? O sea, está usando ese poder, no de sí mismo porque no puede, sino el del hermano mayor. Esa es la idea. El Espíritu Santo está al lado de nosotros para proveernos de fuerza para lograrlo. Pero necesitamos llenarnos de Él. Dice Pablo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. No lo hagan. En vez de eso, ¿qué dice? Sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Por medio de la palabra. ¿Qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Fíjense esta imagen de la embriaguez. ¿Qué pasa cuando alguien está bajo los efectos del alcohol? Pierde sus capacidades mentales. Pierde, digamos que se deja controlar por el vino, ¿no? Es una figura, ¿no? Es una figura.
Pero esa misma figura es la que se puede aplicar para el Espíritu Santo. Te dejas controlar, estás tan embriagado, por así decirlo, del Espíritu Santo, que te estás dejando controlar por Él. Por ejemplo, tú sabes, si lo has sentido, yo espero que lo hayas sentido. ¿Te está diciendo que confieses un pecado? El Espíritu Santo te está como impulsando a decir así como que ¡ah! O te está diciendo que ayudes a un hermano en necesidad, ¿no? O te está diciendo que perdones. Te está diciendo que desinstales TikTok o Facebook o Netflix. No estorbes. No estorbes. Pablo le diría, no contristes al Espíritu Santo, ¿verdad? No lo apagues. No estorbes. No estorbes. Hazle caso a esos impulsos, porque esos impulsos son los movimientos del Espíritu Santo que te quiere santificar. No estorbes. Eso es dejarte llenar. Eso es ser lleno. Pregunta. Así como el hermano mayor es más poderoso que el hermano menor, el Espíritu Santo es infinitamente más poderoso que nosotros. Pregunta. ¿Estamos haciendo uso de Él? ¿Estamos usando su fuerza? ¿O la estamos obstaculizando? ¿O estamos estorbando esa fuerza? 5. Esa es la quinta cosa poderosa. La intercesión de Cristo. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual, Él, Cristo, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Eso se podría formular de otra manera. Puesto que Cristo vive perpetuamente para interceder por los que por medio de Él se acercan a Dios, o sea, para interceder por los cristianos, por eso Él también es poderoso para salvarlos para siempre. ¿Te has preguntado qué está haciendo Cristo en este momento? ¿Está sentado esperando algo o está ocupado? Está ocupado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué está haciendo hoy desde hace 2000 años? ¿Qué está haciendo hoy? Intercediendo por nosotros. Vi un video hace poco que decía que el diablo es acusador e Sí. iba a decir al trono de Dios lo que hacíamos y decía, no, ya pagó por nosotros. Exacto. Sí, Apocalipsis lo menciona como el acusador de nuestros hermanos que estaba acusándolos día y noche. Hermanos, este tercer enemigo que es Satanás, todo el tiempo nos está acusando ante Dios de las cosas que hacemos mal. Pero abogado tenemos para con Dios, intercediendo día y noche por nosotros. Eso está en 1 Juan 2:1. Nos defiende de las acusaciones de Satanás todo el tiempo. Él es nuestro abogado. Y entonces, no solamente nos defiende de Satanás, intercede por nosotros para que nosotros obtengamos todos los beneficios de la cruz. ¿Cuáles son estos beneficios? En primer lugar, sí, intercede por nosotros para el perdón diario de pecados, ¿no? Ahí está, ya lo mencionamos, 1 Juan 2:1. Si alguien peca, ¿qué dice? Cuando alguien peque, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Diario, cuando pecamos, podemos ir a Él y decirle, perdónanos. Y entonces Jesucristo va a venir en nuestra ayuda y sí, yo pagué. Segunda cosa, nos defiende contra las acusaciones de Satanás. Ya también lo vimos. Dice Apocalipsis, no anoté la cita, una disculpa, pero que sí, Satanás nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está. No, como lo vimos la semana pasada, Él no descansa.
no descansa. Tenemos un enemigo que no descansa, pero gracias a Dios, Jesucristo tampoco descansa. 3. Nos da la fuerza para resistir las tentaciones. Y en caso de caer, como Pedro cayó cuando lo negó, nos da la fuerza para regresar. ¿Sí lo habían pensado? O sea, él está como Pedro cuando le dijo, yo he rogado que tu fe no falle. Y cuando hayas caído, también pedí para que regreses. 4. Él intercede por nosotros para crecer en santidad. Juan 17:15 dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué es esto sino una intercesión? ¿No está pidiendo por nosotros? Y el 17 dice, santifícalos en tu verdad. Está pidiendo al Padre para que nos santifique en su palabra, en su verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y 5, Cristo intercede por nosotros para mantenernos firmes hasta el final. Hebreos 7:25, el pasaje que leímos. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él no va a dejar de interceder por nosotros hasta que lleguemos al final. Cristo, hermanos, está muy activo hoy. Muy activo. ¿Lo sabías? Pregunta, ¿lo sabías? Y la segunda pregunta, ¿cómo te sientes sabiendo de que no estás solo? De que Cristo está intercediendo todos los días, todo el día y noche por nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿No sientes como que un respaldo muy grande? 6. La sexta cosa poderosa, por así decirlo, es el oído atento, la buena voluntad y la bendición eterna del Padre. Tengo 3 pasajes. El oído atento, la buena voluntad y la bendición eterna del Padre. Dice 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye, Él nos escucha. Tenemos un Padre que nos escucha cuando oramos. Y si es conforme a su voluntad, demos por hecho que ya se está haciendo. Y si es conforme con su voluntad, ya lo vamos a tener. O sea, tenemos que estar seguros que lo vamos a tener porque ¿por qué no nos los daría si está de acuerdo a su voluntad? Y el siguiente pasaje es Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Estamos en un problema, estamos en una tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al Padre, sabiendo que Él nos escucha. Él nos escucha. ¿Hacemos uso de este recurso? Estamos en oración continua cuando estamos en problemas o en tentaciones. Híjole, a veces creo que nos falta. Pero también Dios tiene una actitud favorable hacia sus hijos. Otros 2 pasajes. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. La va a perfeccionar hasta el día de Cristo. No es por su buena voluntad, es porque Él quiere hacerlo. Y el segundo está en el 2:13, Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad o por su buena intención. Él quiere hacerlo. Su actitud hacia nosotros es favorable. No somos sus enemigos, somos sus hijos. Y a sus hijos los ama. Y es favorable para con sus hijos. Y la tercera de aquí es que tenemos su bendición eterna. Jeremías 32, 40 y 41. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. ¿Saben qué significa eso? Yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. ¿Qué significa eso?
para hacernos bien. Para hacernos bien. Todo el tiempo, toda circunstancia es buena para el creyente. Todas las cosas nos llevan a bien. Todas. Jeremías 32, 40, 41. Pregunta: ¿cómo te sientes sabiendo que el Padre quiere todo el tiempo tu mayor bien? ¿Pero estás en contra de eso? A veces duele ese mayor bien, ¿verdad? A veces es, ay, no quiero. A veces somos tan torpes que decimos, no quiero eso. Y entonces vamos al lado contrario. 7, séptima cosa y última. Y estoy seguro que no te lo esperas. La comunidad de la iglesia. Hermanos, la comunidad de la iglesia es poderosa. Esa es la séptima cosa poderosa que Dios nos ha dado como recurso. Piensa en esto. ¿Cuál creyente está más indefenso ante los ataques de los enemigos? ¿El solitario o el que vive en compañía? Pero también piensa en esto. ¿Por qué Cristo nos dio a todos diferentes dones y habilidades? Complemento. Juntos somos más fuertes. Juntos somos más fuertes. Separados somos más débiles. Eclesiastés 9:12 dice, Eclesiastés 4, 9 al 12 dice: más valen dos que uno. Muchas veces usamos para los matrimonios, ¿no? Pero el contexto es amplio. Más valen dos que es uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro se levantará a su compañero. Pero hay del que está solo cuando cae. ¿Quién lo va a levantar? Además, si dos se acuestan juntos para mantenerse calientes, si dos se acuestan juntos y se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y después, si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo van a resistir. O sea, igual la figura del enemigo está ahí. Y si estamos solos, híjole, qué difícil. ¿Quién va a orar por mí? ¿Quién va a estar al pendiente de mí? Pero si estoy acompañado con alguien más, ¿no puede orar por mí y estar al pendiente de mí? ¿No sería más difícil para el enemigo lograr su obra? Y después dice: un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Agrega otro. A veces en contexto de matrimonio, es Dios. Es un texto más amplio. 2 son mejor que 1. 3 mejor que 2. 30, 35 mejor que 2 o 3. 500 mejor que 30. ¿Han visto cuánto alcance tiene una iglesia de 7,000 miembros? Una buena iglesia de 7,000 miembros. ¿Saben cuánto alcance tiene en el mundo? Un ejemplo es la iglesia de John MacArthur, ¿no? Grace Community Church en Los Ángeles tiene un alcance mundial. Son 7,000, y son, por así decirlo, poderosos en una comunidad, ¿no? Un creyente solitario es difícil que vea sus propios errores. Pero si hay 2 o 3 que lo aman, lo van a ayudar. Un creyente solitario puede desertar más fácil y dejar de venir. Suele pasar. Pero en comunidad, ¿qué no es más fácil animarnos unos a otros a venir? A perseverar. Dice Gálatas 6:2: lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo, el amor. Es en la comunidad de la iglesia donde crecemos mucho más espiritualmente. ¿Les ha pasado? Estaban fuera de la iglesia y ¿cómo iban? Hasta estancados, ¿no? Pero en la iglesia, vámonos para arriba. Dice también, aliéntense a no dejar de congregarse unos con otros. Dice que unos con otros de repente tenemos la pereza, la flojera o todo espiritual, pero otros alientan para poder dejarnos. Exacto, es el punto. Es en la comunidad de la iglesia donde ponemos en práctica nuestros dones. Solos
¿no? Tengo el don de servicio, ¿a quién le sirvo solo? ¿No? Tengo el don de enseñanza, ¿a quién le enseño solo? Es en la comunidad de la iglesia donde crecemos en servicio unos con otros. ¿A quién le voy a servir solo? Es en la comunidad de la iglesia donde aprendemos a amar mejor, a crecer en amor y en paciencia y en tolerancia, y donde nuestro carácter se prueba y donde entonces nuestro carácter empieza a crecer. Solos, hermanos, somos tan débiles. Pregunta: ¿usas este recurso lo mejor posible o te sueles apartar? Para concluir, hermano, ¿qué opinas de estos 7 recursos poderosos para que el cristiano eche mano? ¿Qué opinas? Son 7 recursos poderosos, tremendos. ¿Qué opinas? Dice Pati, batallamos porque queremos. Con estos 7 recursos poderosos, ¿podrías vivir la vida cristiana imposible? ¿Sería posible la vida que se nos hace imposible? Será totalmente posible, y no solo posible, sino como dice Jesús, ligero, es fácil. Como dice Juan, no es duro, no es pesado. ¿No? Es una empresa grande porque porque tiene que ver con la eternidad. Eso sí, o sea, no es cualquier cosita, no es cualquier cosita. Pero gracias a Dios es totalmente posible. Hermano, crecer en santidad es posible. Sí es posible. Si creías que no, es posible. Hermano, controlar tu carácter es posible. Hermano, cambiar es posible. Dejar un pecado específico es posible. Dar nuestros recursos a gran escala es posible. Bueno, lo digo porque en el martes de varones era que complicado. Hay complicaciones, ciertas, sí, pero es posible. Ser hospitalarios, como lo vimos el martes, es posible, etcétera, etcétera. Es posible. Entonces, gracias a Dios por su salvación y por todo lo que viene en ese paquete de la salvación. Y solo para dejar en claro, sí hay una lucha, sí hay una lucha. Y creo que esa lucha es lo difícil. ¿Cuál es la lucha? ¿Qué es lo difícil de la vida cristiana después de tener estos 7 recursos poderosos? Te voy a decir lo que yo creo que es. Creer y echar mano de todo esto. ¿Sí me explico? Creo que eso es lo difícil. Creer que sí es cierto y echar mano. Le dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Claro, sin esos recursos poderosos ni Timoteo iba a poder. Pero sí le dice: pelea, sí lucha. Pero no puedes hacerlo por tus propias fuerzas. Necesitas hacerlo con los recursos de Dios. Tenemos el poder del Evangelio, tenemos el poder de un corazón nuevo, tenemos el poder transformador de la palabra, tenemos el poder del Espíritu Santo transformándonos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, tenemos a un Padre que quiere todo el bien para nosotros y que lo está haciendo, y tenemos una iglesia que suple todas nuestras insuficiencias personales. ¿Qué hay que hacer? Echar mano de esto. Y muy en la práctica sería: Señor, veme, yo no puedo dejar este pecado horrible. Es más, Señor, ni siquiera se me hace horrible. ¿Sí me explico? Ayúdame. Yo no puedo. Admítelo, hermano, admítelo. Yo no puedo. Pero tú, Señor, tú puedes. Y a veces ni siquiera estoy dispuesto. Señor, ve mi falta de disposición. Ayúdame, suple eso, Señor. Tú que prometiste que ibas a terminar la obra, tú que prometiste que ibas a producir en mí el querer como el hacer. Tú, Señor, eso es usar la fuerza de Dios.
admitir tu insuficiencia, admitir tu debilidad, admitir que no puedes, pero que Él sí puede. Admitir eso, reconocer eso y actuar. Lo voy a hacer en tu nombre, Señor. Si fallo, sígueme ayudando, Señor. Y si fallo, perdóname, sígueme ayudando, porque te necesito. ¿Quieres este tipo de vida imposible, hermano? Echa mano de estos recursos. Vamos a orar. Padre, gracias por estos recursos tan grandes, tan maravillosos y preciosos, valiosos, Señor, que te costaron la sangre de tu Hijo. Gracias porque desde un principio supiste que no íbamos a poder, y desde antes de la fundación del mundo preparaste a Jesucristo como el Cordero sin mancha que iba a sacrificarse por nosotros y para suplir todo eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a admitir, ayúdanos en la humildad de admitir que somos tan débiles, Señor. Y ayúdanos a reconocer tu grandeza y poder en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.